estás listo? A continuación el mensaje del día de hoy. Con ustedes el pastor de Usana Living, Glenn Ortiz. Prepare su corazón. Estos son mensajes que tienen que quedar sembrados en nuestros corazones, que nos edifiquen, que nos muestren el camino para seguir avanzando. ¿Preparados? Levanta manito. Gracias por conectarse una vez más. Que sea una palabra de bendición. Siempre digo que cada persona que se conecta en el día, en el momento específico, es una palabra rema, una palabra específica para los que se conectan. Entonces, espero que esta palabra sea de bendición y más que, que sea una palabra de edificación, una palabra que lo acerque más a la presencia de Jesús. Hoy en día vemos cómo lastimosamente la gente que sale de la iglesia o la gente que es ajena a la iglesia cristiana, cada día más se le aumenta el mal concepto de iglesia, el mal concepto del cristianismo, el mal concepto de lo que es el evangelio. En la sociedad. ¿Me escuchan todos? Manito arriba si me escuchan. Ok. Reitero, hace 8 días analizábamos el concepto de que por qué la sociedad está pasando todo esto y vemos que aparte de lo que es espiritual, vemos que hay un fenómeno a nivel mundial de lo que está sucediendo. Hablábamos de que el anticristo va a ser musulmán, va a estar empatizado con la ideología musulmana de todos los países del Medio Oriente, con la religión musulmana, y que detrás de toda esta ideología musulmana pues se están desprendiendo ciertos pensamientos, filosofías o idealismos como el progresismo, el comunismo, el feminismo, bueno, tantas cosas que de una u otra forma, si nosotros aprendemos a ser sabios, todo esto está preparando la venida del anticristo. Y esto no lo podemos desconocer. Sé que quizás hay mucha gente que en su desconocimiento apoya estas causas y estas cosas, pero para esto son estos mensajes, para abrirnos un poco el panorama de lo que está pasando y de lo que ha de venir. Decía hace 8 días que este mes que el Señor me tuvo inquietud, me pudo mostrar muchas cosas. Hace 8 días se dijo Anderson Vázquez, yo soy bien progresista. Bienvenido acá, acá no rechazamos a nadie, pero ojalá esta palabra quede en tu corazón y dice la palabra que retener lo bueno y desechar lo malo según tus pensamientos y tus condiciones. Pero hace 8 días decíamos que todo esto está preparando la venida del anticristo, ¿sí? Todas estas ideologías, todos estos pensamientos, todas estas cosas están preparando la venida del anticristo. Y nosotros tenemos que conocerlo y tenemos que estar al tanto de todo eso. Dice la palabra que las personas naturales no pueden discernir las cosas espirituales porque naturales son. Y nosotros tenemos que aprender ya como hijos de Dios, como creyentes en Dios, aprender a discernir las cosas más espiritualmente. Ojo, no fanáticamente ni religiosamente, sino espiritualmente. Y cuando aprendemos a discernir las cosas espiritualmente, también aprendemos a discernir las cosas que están pasando dentro de la iglesia. Y la causa de que muchas personas emergentes de la iglesia cristiana o muchas personas que estuvieron y se fueron, o peor aún, muchas personas que nunca han estado en una iglesia cristiana y no quieren saber de la iglesia cristiana, tenemos que decirlo y tengo que predicarlo hoy, es por culpa de muchos líderes y muchos pastores que hacen mal la gestión del evangelio, porque se han convertido en malos embajadores del evangelio. En algún momento yo fui un mal embajador del evangelio, adoptando sistemas, adoptando patrones, adoptando pensamientos, adoptando ideologías cristianas que pensaba que eso me ayudaba en mi parte espiritual y eso afianzaba más mi comunión con Dios y que esas cosas que en el momento no entendía que estaban mal, pero que adopté por un pastor, por un líder o por un sistema, pensaba que estaba bien y eso me ayudaba a crecer en el ministerio.
Pero hay que decirlo, hoy en día vemos cómo hoy las redes sociales atacan a los ministerios, atacan a la cristiandad, atacan a los pastores y tenemos que entender, y ojo con esto, por eso les hablo del tema musulmán y del cristianismo. Los musulmanes, los hindúes, los católicos pueden decir y hacer lo que quieran y nunca les van a atacar y nunca les van a perseguir. Al contrario, hoy el mundo está apoyando una ideología musulmana que a nivel mundial les di la cifra hace 8 días, que Europa como tal no es Europa, ya no hay europeos, hay musulmanes. Ya está rodeando el 45-46% de Europa que ya no es católica sino musulmana. Sabemos que Medio Oriente es todo musulmán, el norte de África es todo musulmán, y vemos hoy en día ya en Latinoamérica que se ondean banderas, y vuelvo y digo, esto no va en contra de la nación o en contra de la gente, de los niños que sufren una guerra, sino va en contra de un tema espiritual que está pasando y que nosotros como iglesia tenemos que entender. Ya en Latinoamérica se está metiendo el tema musulmán. Los musulmanes pueden tener grupos terroristas, pero los cristianos no pueden tener un mal pastor. Y queremos quiero que entiendan la dimensión de lo que el mundo está apoyando y de lo que el mundo rechaza. Hablábamos hace 8 días que también la palabra dice en Isaías que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y tenemos que prepararnos para todo esto. Pero el mensaje de hoy va directamente a la iglesia. Primeramente para aquellos pastores que están dando mal testimonio. Por eso el título de este mensaje. Pastores, bueno, perdón, pastores no, piedras de tropiezo. Como para hacer el mensaje más, el título más blando. Pero ya no hay piedras de tropiezo. Hay pastores, hay líderes, hay cristianos que se convierten en misma piedra de tropiezo para muchas personas. Porque desafortunadamente nos hemos desenfocado de lo que realmente es el Evangelio, de lo que realmente Cristo ofrece a la gente, que primero que todo lo que ofrece Jesús, y esto es contradictorio de lo que estamos haciendo como iglesia. ¿Cuál fue la causa de la muerte de Jesús? Traernos salvación, pero también traernos libertad. Libertad que ha secuestrado el sistema de las iglesias. Y vemos desafortunadamente hoy un patrón, no hablo de todos los pastores, hablo de algunos que desafortunadamente se vuelven piedra de tropiezo, líderes, personas que sirven dentro de la iglesia, que se vuelven piedra de tropiezo para que muchos no lleguen al conocimiento de Jesús. Vemos pastores que en vez de mostrar la libertad de Jesús, secuestran esa libertad para dominar, dominar a la gente, dominar sus vidas, sus pensamientos, sus decisiones. Y estuve averiguando sobre estos patrones psicológicos que desafortunadamente, consciente o inconscientemente, los líderes cristianos están ejerciendo sobre la iglesia para tenerlos en dominio, para tenerlos ahí, para tener una congregación, para crecer en su congregación. Y estuve averiguando ciertos patrones de psicología que, vuelvo y digo, consciente o inconscientemente, los líderes cristianos, los pastores, están utilizando para que la gente se someta a ellos, sean dominadas por ellos, ¿m? Y la gente permanezca ahí en sus iglesias. Y el primer trastorno que se está escuchando hoy en día, que está de moda, pero que también aplica para los pastores y para quizás nosotros como hijos de Dios, es el trastorno narcisista de personalidad. Y este trastorno habla o nos enseña de que quienes lo padecen buscan la admiración constante. ¿Cuántos pastores hemos conocido que buscan la admiración constante? Levante manito. ¿Sí los conocen? ¿Los han visto por TikTok, por YouTube? ¿Sí los han conocido aún quizás personalmente? Que son de esos pastores que les encanta de que les admiren, de que les extiendan el tapete rojo y digan, acá viene el pastor, el ungido de Dios. Y de una u otra forma, esos pastores, ¿sí? Buscan una admiración por lo que Dios les entregó. Eso es lo chistoso. Y es algo que yo como siervo de Dios le he dicho al Señor, Señor, déjame, nunca me dejes que yo me jacte de lo que es tuyo. Porque nosotros nunca vamos a tener la capacidad de sanar enfermos, de profetizar, de orar por un cáncer y que sea sano, de orar por un ciego y que vea. Nunca, humanamente vamos a tener la capacidad de eso. Eso lo hace Dios en medio de nosotros por misericordia.
Pero este trastorno narcisista también aplica para los pastores, para ciertos pastores. Buscan una admiración constante y ojo con esto, que esto también se está apareciendo hoy en día. Carecen de empatía genuina y ven a los demás como herramientas para satisfacer sus propias necesidades. Esto en su contexto cristiano, dicen que carecen de empatía, en verdad no le importa. Hay pastores que no les importa el duelo, el dolor o las cosas que están viviendo sus ovejas, la congregación, no les importa, solo lo hacen de fachada. Por eso hay pastores hoy en día que son muy imposibles de encontrar, ¿no? Usted quiere una consejería, no lo vaya, no hay tiempo. Y si haya esa consejería, como que lo hacen como por un protocolo, realmente no lo están escuchando. Yo que estuve en la consejería con un pastor y le hablé sobre un tema muy fuerte que vivimos con mi esposa. Vivimos el tema de, como les dije hace 8 días, de perder un bebé. Obviamente yo me vi muy afectado como hombre, como papá, mi esposa afectada, y busqué el consejo de un pastor. Y cuando desarmé mi corazón con este pastor, la respuesta que recibí fue, no, mijo, eso también me pasó a mí, pero no, no le pare bolas, tranquilo, la vida sigue, todavía son muy jóvenes, muchachos. Quizás uno busca que independientemente si le pasó o no le pasó, o creo yo que si le pasó, debería tener un poquito más de empatía y quizás haber sanado mi corazón porque busqué una paternidad, busqué un afecto pastoral que me abrazara y por parte de él Dios me hablara. Pero no lo encontré, como que encontré eso, a todos nos pasa, no me preocupe, chinos, eso todavía están jóvenes y todavía lo pueden intentar, eso Dios cosas, lástima por la chinita, pero bueno, yo quedé como plo. Y a veces hoy en día vemos pastores que faltan de empatía y en el tema cristiano utilizan a las ovejas como herramientas para poder exhibir su congregación. Y esto me daba duro porque hoy hay pastores con trastorno narcisista, sí, y creo que los hemos visto. Otro patrón psicológico que usan los pastores son el control, vea esto, el control coercitivo. Control coercitivo. Es un patrón invisible de intimidación, humillación y aislamiento. Se lo repito, intimidación, humillación y aislamiento. ¿Cuántos pastores en algún momento nos han intimidado? No por lo que puedan hacer ellos, sino por lo que supuestamente Dios puede hacer con nosotros si no obedecemos. Yo le digo que si usted hace esa decisión, toma esa decisión, usted se va de la iglesia o no obedece, usted se la va a ver con Dios. Y uno como que se intimida. Ay, Dios mío, uno como que tiene miedo. Ay, ¿será que el Señor me va a castigar si yo no le hago caso a este señor? ¿Será que el Señor me va a castigar si yo no le hago caso al pastor? ¿Será que el Señor me va a castigar si yo no hago la obra como la hacen en esta iglesia, sin importar que la Biblia diga otra cosa? Nos intimida espiritualmente. Quizás a veces hasta nos humillan, ¿no? A veces he escuchado frases de ciertos pastores, no, 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 yo ya llevo años en esto, chinito, yo ya llevo 30 años en esto, usted no me va a venir a enseñar cómo tengo que predicar, cómo tengo que hacer un encuentro, cómo tengo que hacer tal cosa. Entonces viene la humillación, ¿no? La humillación camuflada en la experiencia, ¿no? Y muchas veces nos hemos sentido así, no solamente de un pastor, nos hemos sentido muchas veces así aún de los líderes, ¿no? Que a veces uno de aportar una idea como que te minimizan, te humillan, te dicen, no, 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 eso no se hace así, yo lo hago tal a mi forma porque me ha funcionado. Es decir, que tu idea no aplica. Y el aislamiento, ¿no? Que quizás en cierta parte muchos de nosotros nos hemos aislado de la sociedad, nos hemos aislado de nuestra familia, porque viene la condenación, ¿no? Viene la condenación religiosa, donde nos encerramos en esa burbujita llamada iglesia cristiana y creemos que el mundo solamente tiene que ser la iglesia y nos olvidamos realmente que vivimos en un mundo donde hay otra sociedad que también merece recibir del amor de Jesús y que también de una u otra forma no tenemos que desconocer que vivimos en un mundo en el cual participamos, pero que tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. Y ese es el control coercitivo, donde, ojo con esto, donde el manipulador toma el control de las finanzas. ¿Cuántos se sienten identificados? Toma el control de las finanzas, las amistades y las decisiones diarias de otra persona.
Hay pastores que tienen control coercitivo. Levante manito, sea sincero. ¿Cuántos en algún momento se han dejado controlar las finanzas de su pastor? No, ninguno. Si no hay ninguno, listo. De pronto usted tiene carácter y usted ha dicho, aquí hay un límite. Dice Catalina Torres, yo. Ya una. Angie dice también, yo también. Oye, qué maluco, ¿no? Yo siempre que doy consejerías y cuando me buscan para consejerías de negocios y de finanzas, yo tengo que ser muy celoso con esto. Primero, porque yo me hago una autoevaluación. Digo, yo no soy ni empresario, ni soy millonario, ni quizás tengo la autoridad intelectual como para aconsejar cómo hacer negocios. Que algún día quizás lo haré, sí lo haré. Pero en el tema de las finanzas, a veces uno como que, como pastor o como líder, uno tiene que ser muy cauteloso en cómo decir o cómo aconsejar a las personas, porque quizás muchas personas están arriesgando un patrimonio, y perdónenme la expresión, para que uno les salga con un consejo tan malo que para que lo pierdan todo. Pero no es solamente culpa del pastor, es también culpa del creyente que va y busca esos consejos pretendiendo que lo que le diga el siervo y el pastor es lo que se tiene que hacer. ¿Acaso tú no entiendes que tienes un pastor que es el mejor de todos, que es el Espíritu Santo de Dios? ¿Hasta cuándo tenemos que aprender que nuestras decisiones primeramente tienen que pasar por nuestra intimidad con Dios y después con el pastor? Pero la gente hace todo lo contrario. Las decisiones financieras primero pasan por el pastor y cuando les va mal les echan la culpa a Dios. Ay, Señor, pero ¿por qué no me dijiste? El Señor tiene la culpa, el Señor no me ama, el Señor se alejó de mí porque me hizo perder tantos millones, porque me hizo perder. Y el Señor te va a decir, no, es que buscaste el primer lugar donde no era primero buscarme a mí en oración para que buscaras confirmación con el siervo. Pero desafortunadamente vemos cómo muchos pastores y muchos líderes manipulan las finanzas. Ahora, las amistades. Hemos permitido como iglesia que de una u otra forma decían con quién tenemos que hablar y con quién no. Y mire, y peor aún, pastores que le prohíben a su congregación hablarle a personas que se van de su iglesia. Hasta ese punto hemos llegado, pastores. Hasta ese punto hemos llegado, líderes eclesiásticos. Y si usted está escuchando este mensaje, pastor, y si usted está escuchando este mensaje, líder, lo hago no con el motivo de juzgar, sino que la palabra me enseña que debemos exhortarnos los unos a los otros y entender que independientemente de la iglesia que estemos o no estemos, si ya no estamos en su iglesia o no, también somos hijos de Dios y que el reino de los cielos no se va a dividir por nombres de iglesia. Imagínense el Señor segmentando el cielo. Bueno, acá están los de Dante Gebel. Aquí van a estar los de Cash Luna. Aquí van a estar los de la G12. Aquí van a estar los de su presencia. Y imagínense el Señor en el reino de los cielos. Yo les prohíbo a los de su presencia que se hablen con los de la G12, porque son distintos. No quiero problemas en el reino de los cielos, así que por lo tanto, los de su presencia no se hablen con los de la G12. ¿Se imagina al Señor haciendo eso? Si al fin y al cabo en el cielo nos vamos a ver. Y nosotros predicamos tanto de amor que no lo ejercemos, pastores. Si nosotros no aprendemos a convivir acá que nos vemos y que quizás nos vamos a ver por unos años, mucho menos se va a preparar usted para convivir con esas personas que usted juzgó, que usted criticó y que usted aisló por la eternidad. Preguntémonos eso. ¿Con qué cara vamos a ver al Señor? O mejor, les pongo este ejemplo. Es que a mí me gusta mucho imaginar y por eso me encanta. Yo le digo al Señor, Señor, porque a veces me hace esos ejemplos, porque Jesús predicó con parábolas. Y las parábolas enseñan de la mejor manera la palabra de Dios. Imagínese usted en el reino de los cielos, pastor, líder, cristiano, usted también. Usted teniendo una charla con Jesús en la eternidad, usted es salvo, usted es salvo. Usted teniendo una charla con Jesús, uy, sí, Señor, ¿te acuerdas cuando me pasó esta situación y el Señor Jesús, sí, leen. Y ahí ustedes teniendo una charla, tomándose un tintico con el Señor. Y llega esa persona con la cual usted, pastor, usted líder, usted cristiano, criticó también a saludar al maestro.
¿Usted qué va a hacer delante del maestro? ¿Cuál va a ser su actitud? Usted le va a decir a Jesús, uy, no le hable a ese porque es que ese se fue de mi iglesia, Señor. No, no, no le hable. Yo no le hablo a él porque él se fue de mi iglesia, Señor, y no, no, es un fariseo, un traicionero. O usted va a poner carita de ponqué y va a saludar a ese hermanito por el cual usted tanto habló mal de él en la tierra. Sea lo uno, sea lo otro, creería yo que está mal. Entonces, los pastores utilizan ese control coercitivo para controlar las finanzas, controlar las amistades, con quién me hablo, con quién no, y tomar las decisiones diarias de otra persona. ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que aprender a que nuestra vida sea decidida por líderes y por pastores constantemente? Ojo con esto. Estos son mensajes que quiero que no se malinterpreten. Yo no estoy desvalorando ni echando al piso la función pastoral, porque primero yo soy pastor. Porque si yo desprestigio la misma unción con la que yo estoy ungido, de nada me sirve. Lo que estoy hablando es que lastimosamente muchos pastores, muchos líderes con una unción se han aprovechado de esta unción para utilizar y aprovecharse de la congregación. Pero también en nosotros va el tema de que aprendamos, por favor, a que hay límites, que tu pastor puede ser tu pastor y tu guía, pero no es el que decide toda tu vida. El único que puede decidir y guiar toda tu vida es quién, el Espíritu Santo. Dice Catalina Torres, endiosar a los pastores. Eso pasa. Créanme, a veces hay personas que llegan con consejería a mí y me piden, me dicen, pastor, ¿qué hago? La verdad, a veces yo ni sé qué decirles. Porque yo digo, Señor, ayúdame porque pues yo no sé qué tampoco qué haría en este caso, pero solamente tú lo sabes. Señor, que el consejo no venga de mi boca ni de mi corazón, sino que venga de ti para esta persona, pero que también esa persona entienda que no necesita puentes para escuchar tu voz. Dejemos de buscar puentes para de escuchar a Dios. Ah, es que es el pastor. Esa frase, ¿no? Es que Dios escucha más al pastor. No, eso es mentira. Eso es mentira. Dios ama y le encanta escuchar a todos. Le encanta escuchar la voz de Ingrid Mora, la voz de Caleña de Anderson. Ah, mira, ve Dios. Le encanta escuchar la voz de Damaris. Le escuchan cantar la voz de mi mamá, aunque sea chillona. Le encanta al Señor, aunque no lo creamos. Le encanta escuchar la voz de Lady Rojas. ¿Acaso Dios quiere puentes para que nosotros le hablemos a Él? ¿O Dios busca puentes para hablarnos? De ninguna forma. Los pastores estamos para guiar, no para dominar, no para decidir por los demás, ni decirle a los demás qué tienen que hacer. Búsqueme un versículo en la Biblia del Nuevo Testamento donde Jesús haya obligado a sus discípulos a seguirlo. Búsqueme un versículo de la Biblia en el Nuevo Testamento que Jesús haya obligado a alguien a hacer el ministerio. A nadie. Inclusive la palabra dice que un rico se le acercó a Jesús, un joven rico. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser uno de tus discípulos? ¿Ah? Y el Señor le dijo, mira, tienes que aprender a desprenderte de ese Dios dinero y a entender que yo te voy a proveer. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Jesús le estaba mostrando una riqueza mayor. Pero ¿qué hizo el joven? Dijo, le pesó en su corazón y se alejó. ¿Jesús lo obligó? No. ¿Jesús obligó a sus discípulos a seguirlo? No. Inclusive, hay un versículo cuando Jesús habla o predica de la parábola del pan, del mensaje del pan de vida, donde era un mensaje tan fuerte como estos, donde mucha gente no soportaba el mensaje y empezó a irse. Y los discípulos le dijeron a Jesús, uy, Señor Jesús, bájele un poquito al tonito porque se nos están yendo. Y Jesús le respondió, ah, ustedes también. ¿No les gusta el mensaje que estoy dando? Pues bien puedan y se me van también. Y ahí salió Pedrito, Señor, ¿a quién iremos? Si tan solamente tú eres el pan de vida. Pedro le salvó prácticamente.
le salvó la vida a esos discípulos ahí, porque Pedro ahí fue el que cortó como ese momento incómodo. Porque yo me pongo a pensar que quizá los discípulos lo pensaron: ¿nos quedamos o nos vamos? ¿Nos quedamos o nos vamos?". Porque inclusive el maestro nos está diciendo: si no nos gusta este mensaje, podemos irnos. Pero Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú eres el pan de vida? Entonces, hay muchos pastores con este trastorno psicológico. Vuelvo y le digo: pastor, si usted está viendo este mensaje, no lo tome personal. Es una palabra que tengo que dar porque Dios me la mostró. Y tomémosla para corregirnos. No es querer decir que su trabajo es pésimo y malísimo, no. Quizás nos desviamos en algún momento y tenemos que corregir. Y por eso los pastores se han vuelto piedra de tropiezo. Y para influenciar en muchas personas, los pastores utilizan ciertas cosas, o los líderes. Dicen el control coercitivo, ya lo leí, y el ciclo de idealización y de evaluación. Y sé que aquí muchos nos hemos identificado. ¿Cuál es el ciclo de idealización y de evaluación? Primero elevan a la persona en un pedestal con afecto intenso y luego lo critican con dureza, creando una dependencia emocional profunda. ¿Cuántas veces hemos llegado como nuevos a una iglesia y escuchamos esas palabras? Vuelvo y lo digo, lo hacen consciente o inconscientemente, pero lo hacen, lo hacemos. ¿De qué? Cogemos a una persona que viene triste, desanimada, sin un futuro, sin esperanza, con depresión y con ansiedad, y soltamos palabras al aire: Dios tiene planes contigo, no te desanimes, tú eres bella, tú eres hermoso, tú eres un valiente, ta. Y les subimos la autoestima. Pero hay pastores que en el momento suben la autoestima, pero después la bajan. Ah, eres irrespetuoso, no estás cumpliendo, te falta más carácter. Entonces juegan con las emociones de las personas y inconscientemente la congregación se vuelve dependiente emocionalmente de lo que les diga el pastor. Creería yo que hay muchas personas que son felices dependiendo cómo el pastor los salude y que dependiendo cómo el pastor los haga de una otra forma quedar bien ante la congregación. Pero si el pastor no los mira, si el pastor los regañó, si el pastor les dijo algo que dolió en su corazón, se desaniman. Y eso no lo podemos permitir, porque el gozo del Señor es mi fortaleza es. Independientemente de lo que te diga el pastor, sea bueno y sea malo, tú tienes que tener una emoción fija. ¿En quién? En Dios. Que si el pastor te dijo algo bueno para enaltecerte delante del público, ¿sabes yo cómo a veces lo pienso? Ah, tíreme la flor, pero no me la voy a comer. Es decir, que cada vez que alguien le diga algo bueno suyo, sí, que le tiren flores, pero no se las coman, porque la gloria solamente es para el Señor. Y si viene un pastor o un líder, o nosotros, consciente o inconscientemente, que te habla y te desanima, pues tú dices: no, yo sé quién soy en Dios. ¿Puedo cometer errores? Claro que sí, pero lo que dice el pastor no me va a manejar emocionalmente. Y por esas cosas o los pastores se han vuelto piedras de tropiezo, manipulando, administrando las vidas y los dones de las personas. Y hoy nos preguntamos si a veces las iglesias y los pastores dicen: es que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero ¿sabe por qué los obreros son pocos? Porque nosotros o ustedes, pastores, ustedes líderes, se han vuelto administradores de lo que Dios le ha entregado a las personas. Dejémonos de vainas. Ustedes están decidiendo cuándo se unge una persona, ustedes están decidiendo cuándo se llaman pastores, ustedes están decidiendo cuándo suben al altar, ustedes están decidiendo cuándo sirven en el ministerio, ustedes están decidiendo todo, ustedes se adueñaron de los dones y de los llamamientos y los nombramientos de Dios. Vuelvo y digo, acá me voy a ganar enemigos con este mensaje, pero es una realidad. Muchas personas están en la calle, en el mundo, con un llamado profético, apostólico, pastoral, evangelista, haciendo cosas que no convienen, porque se cansaron de esperar la decisión de un pastor. Ahora, ese error no recae solamente en el pastor, también quizás en la persona que no tuvo un carácter propio y decir: yo lo voy a hacer. Y a veces quizás nosotros lo hacemos de buena fe: voy a someterme en obediencia, voy a ser sujeto, voy a esperar. Pero ¿sabe esto cuándo Dios me lo rompió? ¿Sabe cuándo Dios me rompió este concepto? Y siempre lo voy a decir: ahí donde conocí a mi amigo Anderson. ¿Sabe dónde Dios rompió ese concepto? Allá cuando estuve encerrado.
donde no había pastores que me oraran, donde no había un pastor que me llamara, donde no había ni un pastor que estuviera allá conmigo. ¿Sabe yo con quién estuve ahí? Solamente yo con Dios o Dios conmigo. ¿Y sabe Dios cómo me rompió ese pensamiento de una falsa sujeción al hombre, esperando que el hombre decidiera cuándo yo actuar en el ministerio, allá encerrado? Porque cuando Dios empezó a hacer cosas lindas, maravillosas, por medio de este burrito, por medio de este hombre que tiene errores, el Señor me dijo, si ves, Glenn, que no necesitas la autorización de un hombre para hacer lo que estás haciendo. Tú solamente necesitas mi autorización, tú solamente necesitas mi presencia, tú solamente necesitas el Espíritu Santo de Dios. Si bien tienes que sujetarte a tus autoridades, claro que sí, pero no dependas de ellos. No retrases más tu ministerio, no retrases más tu llamado esperando que el hombre decida por ti, porque yo ya decidí por ti antes de que nacieras. ¿Mm? ¿Y cuántos de acá quizás nosotros o de ustedes tienen un llamado tan lindo de parte del Señor y están ahí cruzados de brazos, ¿no? Oiga, ¿usted no tiene un llamado poderoso? Sí, yo estoy esperando que el pastor se decida y me eche un litro de aceite en la cabeza y quede así todo empalagado de aceite y de ahí para allá no va a sentir ungido. No, eso no pasa así. Nosotros tenemos que dar pasos de fe. La fe sin obras es muerta. Obviamente, haciéndolo con sabiduría, tomando el control, tomando el control de la vida de las personas. Ahora los diezmos. Este es otro tema delicadito. Pastores que se han dedicado a estafar, a robar, a trasquilar sus ovejas, a ser mercenarios de la fe, chantajeando la mente y los corazones de las personas que si no diezman van a ser maldecidos, que si no diezman van a ser pobres. Y lastimosamente mucha gente ha quedado en ese lazo. ¿Mm? Ay, ¿cómo así, Glenn? Ahora, ¿no saldrá el pastor después de este mensaje? Ay, usted está enseñando a la gente a no diezmar. No, yo no estoy diciendo que el diezmo o la ofrenda sea mala. Estoy diciendo que no es ni obligatoria y como lo dijo Pablo, todo el mundo que quiera dar, dé con un corazón alegre, con lo que propuso en su corazón. Si usted un domingo no propone en su corazón dar algo, pues no lo dé. Dios no lo va a dejar de amar. Dios no lo va a dejar de bendecir. Imagínese Dios allá con una factura. Vamos a mirar a esta semana a quién le vamos a hacer el milagro. Claudia Tres Palacios no diezmó, entonces esta semana no la voy a voltear a mirar. Cada vez que ore ni la voy a escuchar porque no diezmó. Eh, ¿Se imagina a Dios en ese plan? ¿Usted se imagina a Dios cuando lleguemos al reino de los cielos pasándonos una factura? Vea, Glenn, esto es lo que usted me debe, papá. Y yo le digo, ay, señor, ¿pero qué? ¿Y esta factura qué, señor? No, es todos los diezmos que me debe, mijo. Y si no se pone de aquí al día en 2 años, papito, para abajo. ¿Usted se imagina al Señor diciéndonos esas cosas? Yo no me lo imagino. Porque a veces todo lo que enseñamos por sistema, por doctrina, por costumbre, lo enseñamos porque lo adoptamos de una falsa enseñanza y nos desviamos realmente de lo que es la esencia de Dios. Y en el tema de los diezmos lo enseño de una forma tan simple. ¿Usted cree que yo siendo papá, viene mi hija y me pide algo? ¿Mm? Yo se lo voy a dar y le digo, de lo que usted compre me debe el 10%. O si yo le doy $10 a mi hija, yo le voy a decir en la cara, de esos 10 me debe $1. ¿Usted cree que como papá yo soy capaz de decirle eso a mi hija? ¿Mm? Nunca. Porque si nosotros, aun siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo más Dios siendo bueno, que entregó a su hijo con todo, no nos dará las cosas? Catalina dice que pactar por milagros. Y eso es correcto. Pastores que pactan por milagros. Diezme y ofrende para que Dios le profetice. Diezme y ofrende para que Dios le haga un milagro. ¿Usted sabe qué está haciendo las personas que hacen eso? Que pactan por un milagro. Le están diciendo en la cara a Jesús, ¿sabe qué, Jesús? Lo que usted hizo en la cruz no bastó. Por eso tengo que venir a pagar milagros, porque en la cruz no fue suficiente. Eso es pisotear la sangre de Jesús. Y hay de los pastores, hay de los siervos que se paran en un altar a jugar con eso. Porque Cristo ya lo pagó todo en la cruz del Calvario. Muchos pastores se levantarán, ay, Glenn, usted está incentivando a que la gente no diezme y cómo vamos a mantener la iglesia. La gente ya sabe, pastor, que por sus diezmos la iglesia se mantiene.
Lo que quiero enseñar es que si la gente quiere diezmar y ofrendar, lo hagan de voluntad propia, no por sus chantajes, no por sus dominios, no por sus intimidaciones que se camuflan de palabra espiritual. No, si la gente quiere dar, que lo dé de corazón, un corazón alegre y que dé lo que propuso en su corazón, enseñando falsas doctrinas como la sujeción, la falsa cobertura. Es que si no está en nuestra cobertura es un hijo del diablo. A mí me lo han dicho. Y esas cosas que creemos que son internas de la iglesia, la gente externa lo ve, lo escucha. Y la gente, he escuchado gente que inclusive yo a veces cuando conozco gente nueva, así personalmente, procuro en lo máximo, y no es porque no me avergüence de ser pastor, no, procuro en lo máximo no mostrarme como un ser espiritualoide y santo, ¿sí? De que digan, hola, yo soy pastor, yo soy un ungido de Dios. Yo creo que si llego así, la gente pone una barrera conmigo y deja de ser genuina. No porque tengan pena de hablar con un pastor, sino porque dirán, no, si este es pastor, si yo le cuento algo me va a juzgar. Porque ese es el concepto que tienen de nosotros. Entonces, a veces escucho a gente así, muy natural, que me hablan de sus cosas y llega al punto que tienen un concepto del cristianismo y cuentan todo. Y gente he escuchado que me dice, es que entre ustedes se pelean. Los cristianos son los más chismosos que hay. Los pastores son los más prepotentes, los más odiosos que hay. La iglesia es en el lugar donde más juzgan, donde más te critican, donde más te dominan. Y uno poniéndose a pensar, sí, es verdad. Y llega uno a la conclusión que esas personas no se acercan a Cristo por esas cosas que internamente hacemos, consciente o inconscientemente, pero que la gente de afuera ve. Y este mensaje nace de un versículo que Dios me dio, impresionante. Una tarde que yo estaba orando en el carro, Señor, habla mi corazón, todo analizando todo este tema. Y todo surgió de un TikTok de una pastora, no sé si lo han visto, que salió diciendo que maldecía, o mejor dicho, que ella le oraba a Dios que todo aquel que no diezmara en la iglesia, ella le oraba a Dios de la siguiente manera. Palabras de ella, textuales. Si usted no, yo le oro al Señor así. Si usted no trae sus diezmos a la iglesia, yo oro que se le dañe el carro, que le quiten sus finanzas, que vengan enfermedades para que usted tenga que pagar por medicamentos y su plata se le vaya. Y yo, "Oh, esta señora, ¿cómo así? ¿Está utilizando una unción para maldecir a la gente solamente porque no le diezman?" Y yo digo, Señor, ¿en qué estamos? Y lo más impresionante es que, perdóneme la expresión, la gente aplaudiendo como focas lo que ella decía, porque carecen de entendimiento. Yo, algo que le digo al Señor, nunca permitas que yo coja un micrófono o un lugar para predicar para maldecir a los demás. Nosotros estamos para bendecir. Y cuando yo escuché eso quedé muy impactado. Le dije, Señor, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Cómo está el cristianismo? ¿Cómo está la iglesia? Pero qué mal testimonio estamos dando, Padre. Por eso es que no avanzamos. Y el Señor me puso este versículo así, pero fue así literal que lo vi. Ezequiel 34, 1 al 2. Y es el único versículo que vamos a ver hoy para terminar. Y es un versículo que se vuelve rema y va a ser rema para estos tiempos. Y dice lo siguiente. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curaste a las enfermas. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová.
Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, porque yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor del día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Perdón. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¡Wow! Tremenda palabra. En algún momento la leí y la había leído, pero la palabra es tan rema y tan específica en ciertos momentos que cuando vi ese video de TikTok y Dios muestra esta palabra, sentí y Dios me decía: voy a empezar a hacer esto en mi iglesia. Pastores, dejen de apacentarse a ustedes mismos. ¿Saben qué es apacentarse a ustedes mismos? Están ustedes buscando solamente su propio beneficio. Están buscando su propio reconocimiento. Ustedes han perdido la humildad y la nobleza de reconocer errores solamente por guardar un sistema. Solamente porque su nombre y su apellido no quede manchado. Ustedes están permitiendo que dentro de su iglesia pasen cosas que ustedes saben que pasan: adulterio, fornicación, mentiras, chismes. Y hay pastores que ocultan eso por miedo a que su iglesia se acabe, por miedo a que su nombre sea tachado. Ustedes están apacentando a ustedes mismos. No están apacentando realmente los corazones de las personas. Porque a veces ustedes ven las personas más como un ministro, más no como una persona que tiene sentimientos, que tiene problemas, que necesita ser pastoreada. Algo que yo enseño siempre es que es mejor pastorear el corazón de las personas que su función. Es muy fácil pastorear a las personas y decirles por qué no vino a la reunión, por qué no vino un domingo, por qué no vino a la reunión de líderes. Eso es muy fácil. Pero realmente lo que Dios quiere es que nos volvamos pastores de corazón. Que realmente usted, pastor, se conduela, tenga misericordia de lo que Dios le ha entregado para que usted pastoree. Basta ya de desangrar las ovejas. Basta ya de manipularlas. Basta ya de trasquilarlas. Basta ya de abusar de ellas. Si Dios nos dio un privilegio de llamarnos pastores, profetas, apóstoles, como usted se denomine, asuma ese privilegio con valor, con amor, como Jesús lo haría. No siendo arrogante, diciendo: es que yo ya he conquistado mucho y no necesito que me enseñen. Al contrario, Jesús enseñó que el que quiera ser más grande tiene que ser el más pequeño. Aprendamos a tener un corazón de que si nos vienen a corregir, nos corrijan. Eso no nos hace más pequeños, eso nos hace más grandes. Que las personas tengan la libertad de acercarse con un corazón sincero, con un corazón de cariño, a contarnos sus cosas y nosotros poderlo hacer de una forma de bendición. Por eso mucha gente no quiere ir a la iglesia, porque saben que si se acercan a un pastor o se acercan a la iglesia, en vez de buscar un abrazo de amor, van a encontrar un dedo señalador. Y muchos dirán de los que están conectados aquí: no, Glenn, pero eso es una palabra para los pastores. ¿Y nosotros qué? Esto tiene que ver mucho también con nosotros. Primero, por lo que nosotros estamos permitiendo que hagan con nosotros. Ahora, no estoy diciendo que usted tiene que montarse en rebeldía con su pastor, no. Al contrario, le estoy diciendo: ame a su pastor. Y a la medida que usted lo ame, pueda corregirlo en amor también. Pero también la mejor forma de que usted pueda amar a su pastor es enseñándole que él todavía es ser humano también.
de que él también comete errores, no diciéndoselos como un dedo señalador, sino haciéndole ver de que usted también tiene una comunión con Dios, de que ese pastor no va a dominar su vida porque él también es un ser humano que comete errores. Alguien al principio dijo, endiosan a los pastores. A veces hay personas que convierten al pastor en un becerro de oro. No me lo toquen, no me lo critiquen, es el ungido, es el profeta, es el mejor. Y ese es un error que estamos cometiendo. A veces la misma congregación daña los corazones de los pastores. Porque, ay, mi pastorcito, ay, llega el pastor y ¡tin! Su vasito de agua, pastor, ¿dónde le dejo? ¿Dónde lo pongo? Y confunden la honra, perdóneme con la expresión, con la lambonería. Y la lambonería daña los corazones de los pastores. Y yo le digo al Señor, guárdame de eso. Una cosa es que tú le expreses cariño y gratitud a tu pastor, pero otra cosa es que le tiendas el tapete. Esa es la mejor forma. Y yo se los digo, si algún día, que sé que llegará, Hosanna Living se hace realidad físicamente y aún todavía, yo solamente pido de ustedes un cariño sincero, más no una lambonería. Un cariño sincero solamente les pido. Y que también ustedes tengan la plena libertad de decirme a mí, Glenn, las cosas que hago mal, mis errores, y que Dios me dé la humildad y la sencillez de reconocerlos y decirles gracias. Gracias por corregir a este burro. Gracias por corregir a este hombre que procura hacer las cosas bien, pero a veces las hace mal. No me endiosen, no endiosen a nadie. El único Dios que dirige sus vidas, el único que toma las decisiones asertivas para su bien es Jesús, es el Espíritu Santo, es nuestro papá. Él nunca se va a equivocar en las decisiones que vayamos a tomar. Él nunca nos va a tentar a tomar una decisión mala. Al contrario, Él lo sabe todo. Ame a su pastor, pero no lo endiose. Hágale caso a su pastor, pero en cosas que son coherentes. Enséñale a su pastor que usted es también dependiente de Dios, no dependiente de Él. Como iglesia debemos aprender a discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. Tenemos que aprender a discernir qué obedecer, qué no obedecer. Como iglesia tenemos que aprender a ser libres en tomar decisiones, a no ser partícipes de sistemas que alejan a Dios. No convertir a pastores en becerros de oro. Eso nos compete a nosotros. Muchos dirán, este mensaje es para los pastores. No, también es para nosotros. Y yo, gracias a Dios, tengo la libertad de dar este mensaje, porque los pastores que tuve en mi pasado, tuve el carácter de decirles, hey, estás mal en esto. Hey, pastor, no me gustó esto. Así se enojaran. Y para los que me conocen saben cómo es mi carácter. Yo usaba una frase muy típica con mis pastores. Yo les decía, mire, pastor fulano de tal, antes de que hablemos, le quiero decir algo. Antes de usted ser pastor, de ser profeta, de ser apóstol, usted es un ser humano. Y yo también soy un ser humano. Por lo tanto, nos vamos a respetar como seres humanos que somos. Si vamos a hablar sin títulos. Usted va a hablar como fulano y yo voy a hablar como Glenn. ¿Estamos? Y se quedan mirándome como que, listos, estamos. Quítese el rótulo. Vamos a hablar de hombre a hombre. Si tengo razón, bien. Y si no, pues usted me corrige. Pero tengo que decirle esto. Porque este mensaje no solamente hoy lo puedo decir con libertad, sino que también lo aplico. Y hoy bendigo la vida de los pastores que tuve. ¿Tuvieron sus errores? Claro que sí. ¿Yo los voy a tener? Claro que sí. ¿Los tengo? Claro que sí. Todos tenemos errores. Hosanna Living no va a ser la iglesia perfecta. Y yo lo sé. Yo sé que voy a cometer errores. Le digo al Señor, Señor, sé que voy a cometer errores, pero lo único que te pido, uno, es que si los cometo sean pocos, y dos, que los que cometa me ayudes a corregir. Bendigo la vida del pastor Alejandro porque sé que estuvo en las buenas y también estuvo en las malas conmigo. Bendigo la vida del pastor Enrique porque fue un hombre que en su carácter también me enseñó a tener carácter. Bendigo la vida del pastor Edwin porque me enseñó la esencia del profeta.
Bendigo la vida de la pastora Inés, tantos pastores que tuve. Les nombrara todos muchísimos. Desde un pastor Ricardo que me enseñó cómo ser autoridad espiritual, de cómo hacer liberaciones. Hoy los honro. Pero he aprendido que independientemente que sean pastores o hayan sido mis pastores o sean mis pastores, yo tengo un mejor pastor que se llama Jesús y que tengo que depender de él. Yo soy esclavo de Jesús, no esclavo de un pastor. Jesús es mi Señor y tengo que aprender a escucharlo primero a él. Y quizás usted dirá, ahora Glenn, ¿no puedo buscar consejo de mi pastor? Claro que sí. Busque consejo de su pastor, pero ese consejo de su pastor tiene que ser después de que usted en intimidad haya buscado el consejo del mejor. Yo siempre digo, si usted tiene un profeta cercano, usted es bendecido, porque el profeta le va a confirmar lo que Dios le dijo a usted en intimidad. Esa es la clave. ¿Sabe por qué yo creo mucho en lo que Dios me ha hablado a mí? Porque primero yo he puesto las cosas en oración y después el Señor ha enviado un siervo y un profeta a confirmar lo que nadie sabe, lo que solamente Él y yo sabemos. Y digo, Señor, sé que proviene de ti, porque me lo has mostrado, me lo has mostrado, me lo has dicho, me lo has mostrado en sueños. Eso proviene de ti. Ya no seamos más piedra de tropiezos, pastores. Demos una buena imagen. Y vuelvo y digo, en nombre de todos, les pido perdón. Porque eso también nos compete, porque quizás acá hay personas que han sido heridas por un pastor, por un líder. Y yo acá pongo la cara por ese pastor y por ese líder. Quizás no es lo mismo, obviamente, que te lo diga esa misma persona, pero yo les pido perdón. Jesús no es así. Anderson, Jesús no es así. Jesús es un amigo, como decimos los colombianos, un parcero, que nos entiende, pero que tampoco nos alcahuetea, porque un buen amigo también nos corrige, nos dice ahí, ven, estás mal. Esos son los amigos. Los amigos no son los que nos alcahuetean las cosas malas que hacemos. Los buenos amigos nos dicen, hey, Glenn, estás mal, viejo. Ese es Jesús. Jesús nos dice qué hacer, qué no hacer, pero Él no nos obliga a cambiar. William, ese es Jesús. Un padre que está cerca de ti, te conoce desde pequeño, que te vio correr, que te empezó a ver gatear, caminar y correr. Ese Jesús, William, que te vio montar primera vez por bicicleta, la primera vez que fuiste al colegio, Él estuvo ahí, aunque quizás tú lo desconocieras, Él estaba ahí. Y hasta el día de hoy, Jesús ha sido ese amigo, quizás invisible, que te ha buscado y que te ha dicho, hey, estoy acá, viejo, quiero ayudarte, quiero avanzar contigo, quiero que avances, seas un mejor hombre, un mejor padre, un mejor hijo. Pero detrás de todo eso no es necesario hacer tanto protocolo que la iglesia nos ha enseñado para acercarnos a Él. La simplicidad de Jesús es grande, aunque suene contradictorio. Jesús es simple. Así como yo tengo la simplicidad de comunicarme con mi hija, porque yo a mi hija no le pongo protocolos para que me hable. Y hay una frase que mi hija ha adoptado últimamente que me dice, papi, ¿puedo decirte algo? Y yo estoy batallando con decirle, amor, no me digas eso. Dime lo que quieras cuando tú lo quieras. No me digas más eso, no me digas, papi, ¿puedo decirte algo? Porque suena protocolario. Tienes que tener la libertad, hija, de decirme lo que quieras cuando tú quieras, amor. A menos de que papá esté hablando con alguien, de ahí para allá tú puedes decirme, papi, esto y lo otro. Y a veces la religiosidad nos ha enseñado eso, a ser tan protocolarios para acercarnos a un Dios, nos enseñar un Dios lejano cuando es un Dios cercano. Y les pido perdón. Les pido perdón si quizás para los que me conocen hace años, en mi liderazgo, o en una clase, o en cualquier momento les hería el corazón, les pido perdón. Y si algún pastor les ha herido, les ha dañado el corazón, un sistema o una iglesia les ha dañado el corazón, les pido perdón. Sanen su corazón. Amen a Jesús sobre todas las cosas. Cada quien tendrá que rendir cuentas a Dios de sí. Pero basta ya de ser piedras de tropiezo. Basta ya de ser pastores
de tropiezo para el pastor que esté o haya escuchado este mensaje. Basta ya, ya no más. Yo me canso de ver en TikTok cómo le dan a la iglesia cristiana de duro. ¿Por qué hizo? ¿Por qué no hizo? Pero también entiendo que a la iglesia cristiana le dan duro porque saben, la humanidad en el interior sabe que es la verdad. Y en el interior la gente sabe que el cristiano tiene que dar ejemplo porque sirve a un Dios vivo. Y eso también de una u otra forma me alienta. Decir, bueno, si nos critican es porque sabemos que tienen la verdad. Nunca van a criticar a un musulmán, nunca van a criticar a un hindú, nunca van a criticar a otras religiones porque espiritualmente Satanás sabe que eso sobra. Satanás espiritualmente incita a la gente a atacar lo que es la verdad. La verdad es Jesús. La verdad es que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, es salvo. Porque en los postreros tiempos los cristianos serán perseguidos. Seremos perseguidos y estamos siendo perseguidos. Y eso también es una voz de que Cristo está cerca. Seamos más sabios. ¿Y cómo podemos contrarrestar lo que los pastores hacen mal? Que nosotros, sin ser pastores, sin ser líderes, porque a veces muchos de nosotros pensamos que, no, eso se lo dejamos a los pastores, no, eso también compete en nosotros, de que usted y yo, como hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios y vamos a ser hijos de Dios en el reino de los cielos, demos testimonio. Que si hay una persona que tiene un mal concepto de la iglesia, nosotros con nuestro testimonio lo podamos corregir en amor, en bondad, en misericordia. Que en vez de ser una piedra de tropiezo, nos volvamos más bien un puente, como es el eslogan de Osana Living, un puente entre Dios y ellos. Ezequiel 34. Yo les invito que ahorita en su intimidad lean ese versículo. Y si usted, pastor, algún día escuchó este mensaje, medite en ese versículo y diga, como yo se lo dije al Señor, Señor, yo no quiero ser del conjunto de pastores que tenga que rendirte cuentas. Líbrame de eso, Señor. Líbrame de eso, líbrame de eso, líbrame de eso. Líbranos de eso. Y sé que un avivamiento grande viene. Pero si queremos un avivamiento, no podemos seguir igual. Una vez más, les damos gracias por conectarse con nosotros. Seguimos orando a Dios para que Él siga manifestándose en sus vidas. Nuestro deseo es siempre estar a su servicio. Por lo tanto, si desean un espacio para consejería, inscribirse a escuela bíblica, enviarnos su petición de oración o enviarnos un testimonio, nos pueden contactar por los siguientes medios que aparecen en pantalla. Dios mediante, nos vemos en nuestra próxima reunión. Invita a un amigo o familiar para que viva esta experiencia contigo. Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Bendiciones para todos.